Súper, pues bueno, vamos a comenzar. Buenos días a todos. Soy Yasmín Magallanes de la comunidad de la IC. Bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos en nuestro primer webinar. Muchas gracias a nuestros invitados especiales, a Adriana Alvarado García, a Marisol Wong Villacres y a Javier Tibau, quienes hoy nos van a platicar de su investigación titulada Reflexiones desde dentro y fuera del aula, imaginando una educación en IHC descolonizada. Antes de iniciar el tema del día de hoy, quisiera presentarles a mis compañeras, organizadoras y representantes de la comunidad de la IC, a Sane Gaitán de la Universidad de Colima en México, quien es nuestra presidenta, a Soraya Priech de la Universidad Federal de Mato Grosso en Brasil, quien es nuestra vicepresidenta de la comunidad de investigación, y nuevamente a una servidora, Yasmín Magallanes, de la Universidad de las Américas Puebla en México como representante de la comunidad de profesionales. Voy a pasar ahora a platicarles acerca de la comunidad de IHC. Nosotros reunimos investigadores y profesionales, estudiantes que están interesados en apoyar a América Latina a través de su investigación y práctica centrada en interacción humano-computadora. Gestionamos los recursos necesarios para brindar continuidad a eventos de IHC y proporcionamos orientación y asesoramiento a los organizadores de cada evento. Nuestros propósitos y objetivos: promover la comunicación y colaboración entre los miembros de la comunidad, divulgar oportunidades de financiamiento, atraer a interesados en el área para ampliar y generar oportunidades de colaboración y organizar la Conferencia Latinoamericana de Interacción Humano-Computadora, que es el CLIC. La dinámica del webinar del día de hoy, bueno, primero comenzamos con la presentación del tema Reflexiones desde y dentro y fuera del aula, imaginando una educación en IHC descolonizada. Después vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas y finalmente los invitamos para permanecer y quedarse para la captura de la foto del evento. Esto es para tener un registro. Entonces, el que guste quedarse al final y activar su cámara para el final del evento. Y sin más preámbulo, les presento a nuestros ponentes el día de hoy, a Adriana Alvarado García del Georgia Tech, a Marisol Wong Villacres del Georgia Tech y de la Escuela Superior Politécnica del Litoral, y a Javier Tibau de la Escuela Superior Politécnica del Litoral. Les cedemos la palabra. Adelante y muchas gracias por acompañarnos. Bueno, hola a todos y todas. Buenos días y muchas gracias por asistir a esta charla. Estamos muy contentos de poder entablar con ustedes una conversación con respecto a nuestro artículo de decolonización de la educación IHC, publicado en la conferencia CAI en 2020. El artículo busca motivar más exploración alrededor de cómo hacer que la educación en tecnologías de la información y comunicación IHC sea más inclusiva. El track al CAI, que es donde este artículo se publicó, fomenta exploraciones que no necesariamente caen dentro de la investigación tradicional. Desde particulares eventos como la Primavera Árabe hace casi 10 años, las TICs nos han dado esperanza de transformación social, especialmente en las áreas más desfavorecidas económicamente en el mundo, también referidas como en el mundo en vías de desarrollo. En México queremos resaltar dos ejemplos actuales en Verificovid y Supercívicos, que son agrupaciones que buscan mejores formas de difundir información dentro de su contexto global. Por otro lado, el proyecto Y Nosotras en las Calles resalta el rol de mujeres en la historia de Ecuador mediante un levantamiento de información acerca de los nombres de las calles de la ciudad de Quito. Estos ejemplos enfocados demuestran unos intereses y tendencias para usar las TICs e IHC en apoyo a los movimientos sociales. Como tal, observamos que en Latinoamérica ya hay muchas personas que están persiguiendo este estilo de metas. Este interés produce que mucha gente de nuestros países se mueva al norte con el fin de entender y esquematizar cómo se puede usar estas tecnologías para el cambio. Al decir norte y sur, aquí nos referimos, entre comillas, a otra forma de llamar a los países de primer mundo o desarrollados y a los otros en el sur como subdesarrollados. Al fin y al cabo, este norte es el referente de todo correspondiente a diseño de tecnologías de información y comunicación e interacción humano-computador. Es desde ahí donde nacen las disciplinas y que determina qué métodos y estándares se usan. Entonces, los tres compartimos experiencias particulares durante nuestros estudios en Estados Unidos, buscando afectar
nuestro entorno al regresar a Latinoamérica. Dado que esta plática nace de nuestras experiencias personales, nos vamos a presentar uno a uno. Hola con todos, como ya se me presentó, mi nombre es Marisol Wong Villacrés. Yo soy ecuatoriana y en Ecuador soy profesora de una universidad politécnica, la Escuela Superior Politécnica del Litoral, pero me moví hace 5 años a la ciudad de Atlanta, en Estados Unidos, para seguir mi doctorado en Human Centered Computing en Georgia Tech. Y actualmente mi investigación trata sobre el diseño de tecnologías basado en fortalezas, tratando de explorar cuáles son las teorías y metodologías que pueden ayudar mejor a ese tipo de diseño. Y me enfoco específicamente en el diseño de tecnologías con padres hispanos inmigrantes para ver cómo podemos hacer que esas tecnologías los apoyen efectivamente a medida que estos padres apoyan a sus hijos en su educación, tanto a nivel de escuela elementaria, elementary school, escuela elementaria y hacia adelante. Y para eso trabajo con diferentes, aparte de con los padres, con diferentes organizaciones aquí en la ciudad de Atlanta y con escuelas. Hola, mi nombre, me presento, soy Adriana Alvarado García, soy originaria de México, he estado fuera del país los últimos 7 años y también soy estudiante de doctorado en el programa de HCC en el Georgia Tech. Mi investigación se desarrolla en el contexto de México y se enfoca en examinar cómo es que los ciudadanos hacen uso de las redes sociales para producir e intercambiar información en relación a temas de violencia y violación de los derechos humanos. Y mi objetivo es diseñar herramientas tecnológicas que faciliten el consumo de datos procedentes de redes sociales para identificar patrones en temas de seguridad pública y complementar datos oficiales con todos los datos que ya son generados por los ciudadanos. Y para ello colaboro con diferentes organizaciones no gubernamentales en México y hago uso de métodos cuantitativos y cualitativos. Bueno, y yo soy Javier Tibau, soy profesor de Ciencias Computacionales de la Escuela Superior Politécnica del Litoral, la misma que Marisol, y soy reciente graduado de PhD de Virginia Tech. Durante mis estudios trabajé en el diseño de tecnologías para facilitar experiencias entre familias separadas por migración, trabajé con familias con niños muy pequeños que vivían en Estados Unidos y los conectamos con sus parientes en Ecuador y México a través de música compartida. Entonces, como estudiantes del sur en el norte, empezamos a plantearnos muchas dudas con respecto al impacto de lo que aprendíamos. Para comenzar, los conceptos, prácticas y aplicaciones que consumíamos son creados por y para el norte, ignorando el conocimiento producido en países latinos. Por lo que al utilizar estos conocimientos y habilidades sentimos una responsabilidad especial de adaptarlos, considerando además que en estos posibles procesos de adaptación nuevamente se introducen más incógnitas con respecto a cómo estas adaptaciones afectan a nuestras comunidades locales y también a la global, y que pueden, comunidades que pueden o no compartir nuestra visión de IHC. Entonces, nuestro objetivo con este artículo y charlas como la de hoy es explorar cómo el área de IHC puede promover espacios educacionales que rompan con una dicotomía de desarrollado versus subdesarrollado. Cabe recalcar que nosotros no nos suscribimos a esta noción de países desarrollados o subdesarrollados, pues dicha clasificación implica que nosotros debemos aspirar a los objetivos prescritos por otros países. Para comenzar esta exploración partimos de nuestras experiencias como estudiantes de HCI en Estados Unidos provenientes de países latinos. En el proceso encontramos varios momentos y frustraciones que impedían nuestra productividad. Marisol va a explicar una forma que encontramos para analizar estos problemas. Ya iba a empezar a hablar en mute. Bien, como ya mencionó Javier, ¿no? Entonces teníamos esta incomodidad de cuánto es nuestro conocimiento o de dónde venimos, cuánto es apreciado y cómo podemos hacer que resalte más. Y eso nos llevó entonces a tratar de buscar más literatura y conocimiento producido en Latinoamérica. Y así fue como dimos con autores que promueven un pensamiento decolonial en Latinoamérica. Y al meternos más en esa literatura nos dimos cuenta que este podría ser un lente útil para ayudarnos a salir de esta idea que teníamos de que en el aula siempre somos nosotros versus ellos. Es el subdesarrollo versus el desarrollo, el sur versus el norte. Porque esto nos planteaba una forma diferente de entender lo que estaba pasando. Pero ¿de qué se trata este pensamiento y qué propone? Bien, mis diapositivas están lentas.
Sociólogos y antropólogos latinoamericanos que estudian cultura, ciencias políticas, como por ejemplo Arturo Escobar, Gloria Anzaldúa, Walter Miñolo y otros, plantean que la modernidad que vivimos y de hecho buscamos continuar desarrollando es un arma de doble filo. Por un lado, el trabajo hacia la modernidad nos lleva a buscar progreso y esto de alguna forma es loable y entendible, sobre todo a nivel individual. Sin embargo, la modernidad tal como lo conocemos también implica aceptar y perennizar la idea de que hay una sola forma válida de ser, de alcanzar el desarrollo, de generar conocimiento e incluso una sola forma válida de comunicarnos. Esta es la forma que modelan los países ya desarrollados o que consideramos ya desarrollados. Usualmente estos países de hecho siguen ideas de validez y universalidad impuestos desde la época de la colonia. Todo lo que no entra en la idea de una sola forma es subordinado al estatus de creencias, rituales, lo mágico, lo exótico. ¡Ay, qué interesante! Y esto hace que sea más difícil que esa forma de conocimiento contribuya hacia un progreso. Entonces, lo que sucede es que estos conocimientos son colocados al margen del mundo mundial, como lo llama Arturo Escobar, a esta universalidad. La siguiente, Adrián. Desde esta perspectiva, mientras sigamos trabajando hacia la modernidad, seguiríamos reproduciendo estas inequidades. Entonces, ese es el arma de doble filo. El pensamiento decolonial propone entonces romper esta idea del mundo binario, de este mundo binario de desarrollo versus etcétera. El objetivo es más bien ir hacia espacios de conocimiento donde ya no se enfatiza ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario, algo nuevo, que resalte y crezca a partir de varias formas de conocer. A Escobar a estos espacios le llama, basándose también en movimientos activistas en Latinoamérica, les llama pluriversos. Es decir, estos lugares donde varias formas de ver el mundo puedan convivir, incluso con lo que ahora se considera lo universal. Eso también se puede invitar y podemos todos convivir, y se explore cómo se relacionan estas diferentes formas entre sí y cómo son diferentes. Y la idea es, bueno, si somos diferentes e iguales, cómo somos iguales y cómo somos diferentes, tratar de producir conocimiento a través del entendimiento de estas relaciones. Entonces, de estas ideas de colonialidad, de alcanzar este pluriverso, fueron muy útiles para darnos cuenta de que nosotros, de hecho, ya habíamos estado haciendo cosas sin darnos cuenta, para romper esta dicotomía norte versus sur. Y tres conceptos fueron de particular importancia para nosotros, esto es lo que hemos estado haciendo, para que nos dé un orden, una guía. Estos conceptos fueron conexiones parciales, que lo reapropia Marisol de la Cadena, conciencia mestiza de Gloria Anzaldúa y diferencias coloniales de Walter Miñolo. Más adelante, cuando hablemos de nuestras experiencias, vamos a traer claramente, explicar cómo esos conceptos nos ayudaron. Ahora presentaremos brevemente las reflexiones que compartimos en nuestra publicación de Al-CAI. Hemos dividido estas reflexiones en tres secciones: problemas de traducción, problemas de participación y problemas de producción de conocimiento. Lo primero es que las reflexiones que presentamos en este trabajo describen nuestras experiencias personales. Por lo tanto, no buscamos generalizar la experiencia educacional en IHC, sino verla en forma crítica para replantearnos el camino a seguir. Lo segundo es que hablamos desde nuestras experiencias, es decir, como latinos que hemos tenido la oportunidad de estudiar en Estados Unidos. Lo tercero es que no escribimos estas experiencias a la ligera. Consideramos que tanto nuestra amistad y solidaridad se ha traducido en una red de seguridad, y eso nos ha animado no solo a reflexionar, sino también a tratar de hacer algo con nuestra sensación de incomodidad. Por último, quisiera recalcar que las experiencias que compartimos a continuación no son únicas de nosotros. No buscamos victimizarnos, ni tampoco desmerecer el esfuerzo de otros en buscar educación en otros contextos, sino lo que buscamos es sobre todo ser críticos sobre las implicaciones de traer de vuelta a nuestro contexto de origen ese conocimiento extranjero que hemos ido adquiriendo. Entonces, bueno, el primer problema es el tema de traducción. Entonces, para nosotros, comprender del todo los conceptos ha exigido una profunda y constante traducción, no solo de palabras y términos, sino también de un entendimiento de un contexto extranjero, porque la mayoría de los conceptos de lectura que se nos presentaban estaban críticamente desconectados de nuestras experiencias al crecer en América Latina. Esto debido a que la mayor parte de la literatura de HCI se basa en ciertos supuestos sobre el contexto cultural, la infraestructura e incluso los valores, tanto de los usuarios que adoptan la tecnología como del lugar donde se ha desarrollado su diseño.
Por lo tanto, nuestro primer contacto con HCI se sintió extraño y lo que aprendíamos en las aulas, los ejemplos, los conceptos, se sentían distantes y ajenos a nuestro contexto. Esta cita de Marisol sintetiza este sentimiento al recordar cómo se sentía ella en clase al comentar sobre la extensa adopción del juego de realidad aumentada Pokémon GO y sobre las implicaciones de un juego de este tipo que requiere que una persona esté en la calle con el teléfono en mano en el contexto de Ecuador donde, como ella expresa, es un lugar donde el crimen callejero es generalizado. Frente a este reto, nuestra reacción ha sido dedicar tiempo a entender las diferencias y explorar las conexiones parciales, que como ya comentaba Marisol, es un término desarrollado por Marisol de la Cadena. Y conexiones parciales se refiere a que todos estamos conectados por similitudes, pero nuestras diferencias hacen que nunca podamos entendernos completamente. En mi caso, en particular, he explorado esta noción de conexiones parciales en mi investigación, la cual, como comenté anteriormente, se centra en cómo los ciudadanos en México utilizan redes sociales tanto para reportar crímenes como para organizarse entre ellos. Y las conexiones parciales las he tenido que hacer entre lo que observo en el contexto de México y lo que consumo en la literatura en HCI. En específico, entre las distintas nociones de civics o participación ciudadana y la importancia de entender contextos locales y sus relaciones con definiciones de privacidad, seguridad y comunidad. Hasta ahora estas conexiones parciales las hemos ido realizando de forma personal, aislada. Sin embargo, nosotros quisiéramos motivar a pensar a la audiencia en qué forma es posible fomentar que instructores, mentores y estudiantes consideren y analicen conexiones parciales. Sí, perdón, es que se me demora mi computador. Bien, entonces un segundo reto al que constantemente nos enfrentamos fue el de lograr participar efectivamente en los espacios de aprendizaje en los que nos encontrábamos. Por supuesto, como está ahí escrito, está la barrera del idioma y cualquiera que ha tenido que moverse al extranjero sabe que eso es una cosa inevitable. Sin embargo, moverse al extranjero significa, en general a nivel mundial, aprender inglés, porque no importa si sabemos 10 idiomas, si no sabemos inglés, pues básicamente como que no sirve. El inglés es el idioma universal para el conocimiento, para su distribución, y expresarse académicamente en inglés, una cosa es escribirlo y otra cosa es hablarlo. No es una cuestión realmente sencilla. En esta cita de Adriana, ella explica cómo todo lo que ella estaba acostumbrada a hacer en clase como estudiante se volvía mucho más complejo. Entonces ella cuenta cómo el solo estar en clase era muy estresante porque tenía que seguir la discusión de los compañeros, tomar notas, pensar en ideas o preguntar qué hacer. Y al preguntar qué hacer tenía que pensar en inglés, hablar, etcétera, y eso la llevaba a un nivel de que el corazón casi que le iba a estallar. Otro obstáculo al momento de participar que nosotros encontramos fue el tener que usar, nosotros queríamos usar nuestras experiencias para contribuir a discusiones en el aula. Como ya mencionó Adriana, en el aula IHC, las conversaciones usualmente giran alrededor de temas considerados relevantes a nivel global. En mi caso, yo particularmente siempre buscaba enganchar a la clase en discusiones que tuviesen que ver con ejemplos de mi país, ejemplos de Latinoamérica, de cosas que me hacían sentido a mí, pero era muy, muy complicado. Realmente no lo lograba, no me hacía mucho caso. Y esto realmente me frustraba porque yo quería que mi experiencia también sea válida en el aula. Para los tres, luego de conversar, nos dimos cuenta que de hecho, hemos logrado participar en forma efectiva a lo largo del tiempo. Pero solo fue posible cuando pudimos ver que ser diferentes a la norma no debe ser una razón de separación. Nosotros podemos trabajar para crear espacios que pueden ser considerados como espacios de conciencia mestiza, usando el concepto de Gloria Saldúa, donde tanto nosotros como el resto nos volvemos más tolerantes hacia las contradicciones y de hecho las usamos para enriquecer el ambiente. En el caso de Adriana, que tenía este problema con el idioma, su mentora de maestría, que era la profesora de la clase en la que ella tenía este problema, impulsó este espacio de conciencia mestiza al permitir que los estudiantes que no eran angloparlantes se pudiesen expresar primero en su propio idioma y luego ya pueden traducirlo al inglés. Y de hecho, incluso motivó a otros estudiantes que hablasen la misma lengua a ayudarse mutuamente en el aula para poderse expresar con tranquilidad. Y en mi caso, con esta idea de que quisiera que en el aula también se puedan conversar temas que me sirvan a mí y que tengan que ver con mi contexto, la única forma, de hecho sí lo logré, pero la única forma fue dándome cuenta, bueno, las personas no lo comentan, no quieren participar porque no quieren, vamos, meter la pata al decir algo de un contexto que no conocen.
Entonces yo decidí informarme más acerca de cómo otros autores estaban introduciendo el tema de Latinoamérica a audiencias anglosajonas, y cuando ya pude tener esa idea mejor, ya pude hacer paso a paso yo misma tratar de impulsar este espacio de conciencia mestiza en el aula. Pero eso nos lleva a pensar, y es lo mismo que dijo Adriana, estas cosas las hacemos, la hizo una mentora, la hicimos nosotros, pero no es una cosa que todo el mundo esté haciendo. Entonces, ¿cómo podemos nosotros incentivar a que otros también lo hagan? Por ejemplo, en conferencias de alto impacto, como CAI, CSW, conferencias un poco más pequeñas, incluso ICTD, ¿cómo podemos incentivar que diversos idiomas estén presentes, que se toleren los unos a los otros y que podamos sacar algo productivo de eso? Bueno, sin separarnos de los procesos de aprendizaje, continuamos a los problemas que enfrentamos cuando creamos conocimiento nuevo que deseamos compartir con otros investigadores. En Estados Unidos, de una forma u otra, nos enfocamos en escribir en inglés bajo las universidades locales. Esta cita dentro del paper resalta desventajas autoimpuestas de este proceso, ya que desmerece nuestras décadas de educación y alta sofisticación como hispanohablantes. Como acto de reacción, escogemos retomar el español como una habilidad y no como una complicación. Más allá de los problemas lingüísticos, los métodos que utilizamos, Adriana, deben ser siempre adaptados a un contexto cultural. Deben ser siempre adaptadas a nuestro contexto cultural, y con frecuencia no hay forma de saber si estas adaptaciones son válidas. Para estudiantes de contextos bien establecidos, los métodos son una receta clara que les permite asegurar sus resultados y el poder compararlos con el resto de la comunidad científica. Finalmente, aun cuando deseamos discutir acerca de los méritos de estas adaptaciones, encontramos más resistencias. Primero, como las de esta cita, donde se me solicitó incluir participantes estadounidenses en mi estudio de familias latinas, con el objetivo de buscar si mis hallazgos eran o no generalizables a ese otro contexto estadounidense. Y segundo, tanto en clase como en conferencias, los detalles del contexto que presentamos, como decía Marisol, terminan siendo distractores. En varias ocasiones nos dijeron cosas como que, eso es exótico, es fascinante. Esto empuja nuestras contribuciones teóricas o metodológicas hacia tópicos en el margen de interés. Encontramos entonces la oportunidad de enfocar estos esfuerzos y resistencias como un proceso de identificación, análisis de diferencias coloniales, como dice Walter Miñolo. Esto es ver el momento en que una visión se impone sobre otra y distinguir qué mecanismos usamos para resistir dichas imposiciones. Entonces, al igual que los otros dos puntos, estas resistencias las ejecutamos nosotros, pero no generan cambio sistémico. Creemos que es importante promover desde varias perspectivas la reflexión acerca de estas diferencias coloniales y cómo encontrar apoyo estructural para enfrentarlas. Por último, quisiéramos presentar las siguientes ideas para discutir posibles formas de colonizar la educación en HCI. Estas ideas que presentaremos a continuación no pretenden ser soluciones, sino más bien los consideramos como puntos de partida para una conversación dinámica que consideramos que es bastante relevante tener. Bueno, la primera sugerencia que hacemos es sobre el lenguaje. El lenguaje no solo influye en nuestras experiencias, sino que también las moldea. Nosotros podemos aprender de iniciativas de justicia lingüística y espacios translingüísticos. Esto se refiere a lo que hacía esta profesora Lynn Dombrowski. Ella tendía a, cada vez que cualquier estudiante que no tuviera como primer idioma el inglés, y cuando veía que se nos dificultaba expresar cualquier idea compleja, ella marcaba 2 puntos. Uno, nos recordaba que nosotros estábamos haciendo 2 tipos de traducciones, es decir, cuando nos expresamos en otro idioma que no es el materno, estamos haciendo esa traducción, pero además, al estar aprendiendo, al estar desarrollando estas habilidades, estamos también haciendo una especie de traducción. Entonces, ella nos motivaba ya sea a presentar o hablar, también a generar este tipo de relaciones con otros compañeros que hablan nuestro idioma y que nos ayudan a traducir. A esto nos referimos con espacios translingüísticos. ¿Cómo podría ser esto para conferencias, para clases, y que se aceptara más diversidad de idiomas? Estás en mute, María. Ya, es la tecnología trabaja en contra mío, y luego el video del baile también me distrajo bastante. A ver,
Otra de las áreas en las que sugerimos, y ojo, todas estas son sugerencias, como dijo Adriana, desde nuestra posición. Jamás estamos tratando de decir, esta es la receta, porque eso iría en contra de la idea de colonizar, de dar una receta y volver a entrar a un tipo de sistema a gran escala que tiene que todo siempre comportarse igual. Pero otra de las cosas que nosotros pensamos que tiene que revisitarse es el pensar constantemente cuando estamos diseñando nuestros currículums, a qué metas educativas están respondiendo estos currículums. ¿Qué presencia tienen nuestros aprendizajes locales, las experiencias en el aula de los estudiantes, las experiencias en el aula o las experiencias fuera del aula, pero en nuestros sitios locales? En la forma en que estamos produciendo estos materiales educativos localmente, pero también a nivel internacional, porque de hecho, como nosotros hemos visto, en Estados Unidos, usualmente en los programas HCI, lo que se tiene es una clase, y esto con suerte, que se llame Tecnología y Pobreza, ICTD o alguna cosa así, donde el que quiere estar interesado en sus temas exóticos puede ir y revisarlo, honestamente, no en el aula donde se ve todo lo que es core. Lo que es core, lo que es lo central, no es necesariamente un lugar para explorar este tipo de cosas. Entonces, lo que nosotros sugerimos es que los currículos se pueden co-construir. Es algo que ya se ha expuesto, ya se ha propuesto, hacer el living curriculum se llaman, ¿no? Currículos vivientes, donde los estudiantes pueden reunirse incluso con la industria local, con comunidades, para empezar a generar estos currículos que sean de relevancia para lo que se está viendo al momento y lo que se necesita avanzar. Y que siempre estén orientados hacia, ojo, no es solo lo que yo creo lo válido. Hay muchas personas alrededor que tienen prácticas diferentes, cómo se conectan parcialmente. Sí, producción de conocimiento es la última parte que nosotros sugerimos que hay que reconsiderar. Esto está específicamente orientado, una recomendación hacia aquellos que están formando investigadores en IHC, HCI. La idea o la meta debería ser formar investigadores que estén constantemente reflexionando, no importa de dónde sean en el mundo, simplemente siempre estar reflexionando acerca de las diferencias coloniales que existen al producir conocimiento IHC. Es decir, que sean conscientes de cómo los métodos que usan son valiosos, pero diferentes a la norma, y que de ahí puedan analizar qué tanto esa diferencia es valorada por la comunidad académica y por qué. La idea es tratar de dar a los estudiantes que van a ser investigadores la capacidad de tanto analizar cómo resistir esa diferencia colonial en la medida de lo posible y empujar junto con ellos, de hecho, para que las estructuras de poder que tiene que ver con producción de conocimiento cambien su visión sobre lo que vale y lo que no como conocimiento IHC. Y con esas 3 recomendaciones, nosotros terminamos nuestra presentación. Queremos darles muchas gracias una vez más por escucharnos, pero también queremos invitarlos a considerar formar parte de nuestros talleres en CSW 2020. Tenemos 2 talleres que estamos coorganizando. El primero es sobre este tema, justamente de la decolonización de espacios de aprendizaje para la investigación y diseño de tecnologías para la sociedad. Justamente queremos seguir en esta conversación. Y, por ejemplo, ¿qué significa para Latinoamérica? Había una pregunta que hizo Saif, ¿qué se puede hacer ya desde el contexto de las aulas en nuestros países? Y el otro tiene que ver con otras formas con reconsiderar formas de diseño, por ejemplo, comenzando desde las fortalezas de nuestras poblaciones y no necesariamente desde lo que les falta o lo que les falta o lo que tienen como déficits. Bien. Entonces, comienzo, me imagino, con las preguntas. Gracias. 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 Muchas gracias a nuestros ponentes. Continuamos con la sesión de preguntas y respuestas. Si alguien de los presentes, bueno, tenemos aquí algunas preguntas en el chat, pero si alguien gusta activar su micrófono para hacer la pregunta directamente y después podríamos tal vez leerlas de aquí o si gustan platicarlas directo. Hola. Sí. Hola. Perdón. Oh, disculpa. No, sigue tú. Ok. Cuauhtémoc Rivera, de Morelia, México. La pregunta obvia, ¿cómo afecta el tema del COVID a sus proyecciones sobre cómo se debe de adaptar ahora la educación de HCI, en general de TICS, frente a los nuevos retos que se nos están planteando con esta pandemia?
bueno, no sé, Javier o Marisol, si tengan algo que... bueno, por lo menos en el caso, en el laboratorio en el que yo trabajo, es algo que nos hemos estado preguntando desde que inició, desde que esto inició, y honestamente todavía no tenemos una forma, sobre todo para aquellos que necesitábamos. Yo tenía que hacer trabajo de campo en México en este verano y obviamente no pasó porque simplemente no pude volar a México. Creo que no tenemos todavía una respuesta. Me parece que el mayor conflicto es que eh, necesitamos todavía más, tal vez para los que estamos lejanos de las poblaciones con las que trabajamos, necesitamos todavía más de usar tecnología y en muchos casos mucha de la población con la que trabajamos no necesariamente tiene ese acceso. Entonces yo siento que es un reto que continúa, que no encuentro una forma todavía de solución. No sé, Marisol, ¿qué opinas? O Javier. Javier, Javier. Dejen comentarle nada más que, en mi opinión, el tema de brecha digital se ha hecho todavía más evidente. Sí. O sea, ahora sí es quien tiene lana puede más o menos continuar sus estudios, Sí. pero los que no, los que su único acceso era la universidad, pues pelan, ¿no? Sí, sí. Un poco, Sí. sí, Javier. Bueno, no, haciendo eco un poco de lo que dijo ahorita, temo que en Ecuador ahorita los únicos colegios a nivel, colegios, universidades, me parece, a nivel de niños y adolescentes, los que están abiertos son los privados, ¿no? Los niños de escuelas públicas están todos esperando a ver que el Ministerio de Educación pueda decir algo, pero concuerdo con Adriana, nosotros como profesores también hemos estado durante un proceso complejo de continuo análisis que nos imposibilita pues decir que ya tenemos una solución, sino que continuaremos trabajando en ella. Yo quería acotar, bueno, dos puntos de mi experiencia de lo que he visto. Es muy complicado para las instituciones educativas a nivel educación superior. O sea, realmente es complicado para todos. Es verdad lo de la lana, o sea, el dinero no importa, pero es complicado el ir hacia lo particular. Eso ha sido, es complicado para el profesorado, sobre todo en las áreas tecnológicas, que no han estado, al menos en Latinoamérica, no han estado necesariamente preocupándose siempre por, bueno, el que no tiene computadora, porque es complicado, porque no hay los recursos, ¿no? El que no tiene computadora, pues usualmente no ha podido avanzar en clases de programación, es como, démosles laboratorios en el aula, perdón, en la universidad, para que por si no tienen en casa, vengan y hagan sus tareas acá. Y en este momento todas esas formas que teníamos como que de parchar el problema desaparecieron. Ha sido lo más complicado de lo que yo he visto de lejos, porque yo no estoy en Ecuador en este momento, ha sido esa reconstrucción de lo que estás pensando, profesor de tecnología, no te va a funcionar. Lo que estás queriendo hacer, porque estás pensando en las 10.000 plataformas que les puedes proveer a los estudiantes, no va a ser. De hecho, nos pasó a nosotros en una charla que hicimos hace un mes, ¿no? Pensamos que íbamos a poder compartir las slides con la gente de la charla para que tengamos una discusión así súper colaborativa. Y la gente estaba conectada con celular. O sea, no iban a poder entrar en las... eso es más o menos lo que está pasando, pero a mi parecer este concepto de decolonización entonces es aún más importante de tener... que podemos decir, bueno, es justicia social, etcétera. Está todo atado. Es más importante tenerlo presente, ser altamente reflexivos con lo que estamos, hacia dónde estamos apuntando y por qué estamos apuntando hacia eso. ¿Por qué es tan importante, tengo que decirlo, que nuestros estudiantes sepan el concepto de affordances? ¿Por qué tiene que ser ese el concepto que queremos darles? ¿Por qué tiene que ser esta Miro? ¿Por qué tiene que ser esta la plataforma para utilizar? O sea, pensando en qué es lo que estamos persiguiendo realmente. Buenas. Francisco Ortega, Colorado State University, aquí en Colorado. Quería agradecerle por la presentación. Yo soy originario de Chile.
aprendí cosas. Yo realmente no hago research, no hago investigación en esta área, pero se ha aprendido bastantes cosas. Gracias por el papel, Javier. Y probablemente hay cosas que no entendí bien, pero realmente había cuantas cosas, pero había uno de los slides hablaba de la profesora dejando que los estudiantes hablaran su lenguaje madre, primero desarrollando la idea o algo así. Y el problema, eso tiene un problema, porque es que yo entiendo la parte de la colonización. Para empezar, todos nuestros países fueron colonizados, y la mitad de nosotros tenemos descendencia por lo menos mestiza, y tuvimos parientes que fueron colonizadores en algún momento, así que obviamente eso es verdad. Pero pedirle a un estudiante en Estados Unidos que no desarrolle el inglés, que hable primero en su lenguaje, es un problema, porque en la academia, lamentablemente, el lenguaje que se usa hoy día, en algún momento se usó otro lenguaje, es inglés. Y el problema es nuestros gobiernos, que no enseñan el inglés correctamente. En los gobiernos latinoamericanos, por lo menos yo puedo hablar de Chile y Colombia, que son los dos países que conozco mejor. Y entonces, esa es la verdad. Yo no aprendí inglés en mi país. Yo tuve que aprenderlo acá. Entonces, a mí me enseñaban inglés. Yo no sé qué inglés me enseñaban realmente. Pero me parece que hay una confusión. Una cosa importante es entender cómo diseñar interfaces que sean diferentes y que sean apropiadas culturalmente para cada región. Otra cosa es tratar de ser consciente de la cultura y las cosas. Eso me parece correctamente, y en mi laboratorio lo hacemos. Tenemos gente de todos lados, pero las reglas del juego son las reglas del juego. Cuando tú juegas fútbol, tú no puedes agarrar la pelota con la mano en la mitad de la cancha. No lo puedes hacer. Entonces, es un daño al estudiante decirle que hablen, que por ejemplo, no importa si sea español, ojalá que español fuera el lenguaje principal, decirle, no, hagan primero su idioma y después lo traducen, porque el desarrollo, la idea es que el segundo idioma se vuelva natural, lo más posible, entre lo posible. Y entonces, el papel de ustedes que escribieron, lo escribieron en inglés, no lo escribieron en español. Entonces, eso es algo que yo quería comentar. Probablemente entendí algunas cosas mal. Igual me parece bastante interesante, y lo que están haciendo me parece que es importante. Y yo hago más que todo gestures e interacción de múltiples modalidades. Y entonces la parte cultural es importante en cuanto a los gestos que la gente hace y todo eso. Pero yo quería decir eso porque me parece que se puede confundir, en mi parecer, la parte de diseñar mejores currículums o mejores interfaces que sean apropiadas culturalmente, con no entender cuáles son las reglas del juego en la academia, si estamos pensando en investigadores. Si queremos que nuestras ideas sean las recibidas, tenemos que jugar con las reglas del juego. Es la única forma de ganar. Ese es mi punto. Gracias. Bueno, buenos días desde acá a Vancouver. Muchas gracias por la ponencia. Creo que me gustaría un poco retomar lo que mencionaba Cuauhtémoc respecto a, bueno, cómo podemos llevar a cabo este tipo de soluciones. Yo llevo ya 2 años envuelto en diseñar materiales y en dar un curso de cognición y IHC. Entonces, mucho de lo que estamos haciendo ahorita para justamente atacar este cambio de presencial a online fue ver cómo podemos utilizar las herramientas que tienen ya los alumnos de las actividades que estamos diseñando. Quiero compartirlo, todavía no tenemos el copyright, pero ya que lo publiquemos voy a compartirlo con el grupo de Slack. Pero, por ejemplo, el primer módulo que diseñamos se llama, bueno, está en inglés obviamente, pero es el laboratorio de color en tu bolsillo.
Entonces, más que nada, hacemos que la gente vaya, cambie en Android o iPhone, puedes tú cambiar los filtros de color y en lugar de tenerlo normal, puedes ponerle en escala de grises, puedes ponerle protanopia, deuteranopia, tritanopia, o sea, adaptaciones para color blindness, híjole, se me fue la palabra. Y justamente son cosas que la gente puede tener. Realmente la mayor parte de la gente con quien estamos en contacto tienen un celular, como mencionaba Marisol. Entonces ya hay este tipo de cosas que tenemos dentro de las herramientas que utilizamos que podemos explotar. Creo que hay más allá, bueno, ahora sí que lo que yo estoy metido, más allá que es un problema que la gente tenga un celular, es bueno, si ya tienen este pequeño laboratorio, ¿cómo podemos desarrollar actividades? ¿Cómo podemos ahora sí que mapear el currículum que tenemos educativo hacia este tipo de actividades que pueden darle no solamente el conocimiento teórico, donde ahí concuerdo con lo que mencionaba Francisco, las reglas del juego son en inglés, ¿no? Y muchas partes de los currículums y los términos científicos van a estar en inglés. Entonces, bueno, ¿cómo podemos empalmarlo? No solamente es el reto de la teoría y el lenguaje dominante, pero yo creo que como educadores sí tenemos la capacidad de desarrollar actividades que sean más tangibles para la gente y que puedan, ok, si yo le pongo este filtro de color, bueno, ¿qué tal la accesibilidad, no? ¿Qué puedo yo aprender de lo que puedo aprender yo de cómo funciona el sistema perceptual, el sistema de cognición, con algo que esté en mi mano, ¿no? Yo lo puedo tocar, yo lo puedo ver y ya puedo hacer como notas y luego puedo ya, luego lo voy a compartir, pero toman notas, luego lo analizan y luego generan guías de diseño. Y son cosas que realmente no necesitan muchos recursos, pero ahora sí que hay el caveat, el reto está más allá, más bien en nosotros, ¿no? ¿Cómo podemos bajar la teoría a un nivel tangible para poder hacer cosas que ellos puedan entender sin requerir muchos recursos? Entonces, bueno, eso es como lo que quería comentar. Sí, bueno, gracias, Aldo. Me parece que es justamente va en lo que decía Cuauhtémoc. No sé si Adriana o Javier quisieran referirse a lo que mencionó Francisco. Yo tengo una idea parcialmente formada, creo, para responder un poco, Francisco, y creo que es basada en esta misma conversación que usted empezó a hacer una alusión. Hace 2 o 3 días, Marisol y yo estábamos discutiendo acerca del término affordances, y cómo lo utilizábamos en mi clase de IHC. De hecho, hay un par de estudiantes por ahí conectados míos. Y básicamente una discusión que tenía yo con Marisol y algunos otros colegas referente a pues que affordances es un término adaptado por 4 o 5 personas que son sociólogos, etnógrafos y que lo trajeron hacia la comunidad de HCI, ¿no? Pero viene de otras personas fuera de la comunidad. Entonces, cuando nos referimos a ella, tanto en inglés como luego haciendo intentos de traducción, hay un montón de agujeros dependiendo de cuál es la interpretación que queramos utilizar de una palabra tan puntual dentro de este contexto, pues, de un dictado de clase en Latinoamérica. Yo creo que tratar de diferenciar, y ese era uno de los puntos, tratar de diferenciar la sutileza en el uso de esa palabra por un autor y otro, es mucho más complejo si ni siquiera pues entendemos como personas para las cuales el inglés es un segundo idioma, esos matices muy, muy delicados de la diferencia entre de una forma de hablar de affordances versus otra. Entonces, en ese aspecto, quizás tener la discusión en castellano ayuda versus, o bueno, al menos hasta el punto en que ya logras tener una idea formada de qué significa eso. Y quizás después ya puedes utilizar ese anglicismo dentro de tu vocablo, pero hasta que lo entiendes es bien difícil expresar cuál es esa construcción. Es, creo yo, lo que estamos tratando de motivar. Finalmente, como dice Adriana, la profesora, lo que hacía originalmente es permitirle expresarse y básicamente formar la idea para luego, pues,
poder proponerlo de una forma más formal, digámoslo, o más compatible con la audiencia global, pero primero pues le das la formita. Creo que, bueno, tal vez creo que el tema del lenguaje en sí es muy amplio. Creo que hay muchísimos aspectos. Uno, por ejemplo, lo que comentaba Javier, creo que hay un poco de peligro a veces en que todos los términos de una disciplina sean únicamente en inglés, porque de repente, eso nos ha pasado a varios compañeros, que cuando estamos tratando de explicar lo que hacemos en español, es como tener muletas, ¿no? Simplemente no podemos hacerlo y necesitamos constantemente de estos términos en inglés. Pero tal vez otro detalle que realmente no mencionamos en el paper, pero es algo con lo que yo en lo personal he estado lidiando. Recientemente hemos estado usando diferentes técnicas de Natural Language Processing y ha sido muy curioso ver cómo casi todo se está desarrollando en inglés. Son pocas las herramientas o son universidades muy específicas. Si no me recuerdo, hay una en España, hay un equipo en Chile que están haciendo algunos proyectos y me pone a pensar en cómo es que mucha de esta investigación se está haciendo únicamente en inglés, ¿no? Y se está partiendo únicamente de lo que existe en inglés. Entonces, creo que también sé que para algunos digan, bueno, es que tal vez no hay suficiente gente en Latinoamérica usando o desarrollando ese tipo de técnicas y por eso hay más en inglés, pero me parece que al final es un ejemplo de cómo hay ciertas tendencias en cuanto a desarrollo de tecnología que se hacen enfocadas únicamente ya sea en esta parte anglosajona o enfocado al contexto de Estados Unidos y no tanto a otros contextos. O sea, creo que ahí hay algo de creo que hay peligro si no nos volvemos un poquito más críticos al respecto. Creo que eso es. Yo quería comentar rapidito y lo dejaré ahí para no quitarle tiempo a nadie más, pero lo que dice Adriana y lo que dice Javier realmente son puntos extremadamente válidos. Yo estaba haciendo alusión a dos cosas diferentes. Una, sí, los términos cuando estás enseñando en universidades en Latinoamérica me parece que debieran ser en español, sobre todo al nivel de pregrado. Inclusive en Computer Science hay varios términos en español que yo algunos he aprendido porque yo aprendí toda la universidad acá, pero a mí me cuesta hacer las presentaciones en español. Eso está bien, y pensarlo y desarrollarlo está bien. Y me parece que la falta de investigación en nuestros países y el problema son los gobiernos por no dar suficiente dinero a los investigadores. Es necesario, no podemos tener, por ejemplo, NLP datasets solamente en un idioma. En Europa yo he visto que han habido otros idiomas, pero como tú dices, en español no hay suficiente, en ACI no hay suficiente. Eso tiene que haber más, eso está claro, me parece que es muy importante. Lo que yo decía de lo otro es el individuo. El individuo que viene acá o si está en Latinoamérica, no importa dónde esté, y está trabajando para ser investigador en un doctorado, digamos, o maestría o doctorado idealmente, la única forma de manejar el idioma bien es pensando en el mismo idioma, y eso toma tiempo. Y entonces el idioma madre se vuelve una muleta a veces en ese sentido, porque si le dice al estudiante, bueno, hablen español, primero piénselo, está bien, yo entiendo por qué lo hacen, pero lamentablemente nosotros no podemos llevar las ideas que tenemos, las ideas que ustedes tienen, si no las llevamos en inglés, porque nadie más las va a leer. Pero, por ejemplo, los japoneses que publican un montón y no hablan muy bien el inglés, pero publican todo en inglés. Entonces, ese es el punto que estoy tratando de hacer, que son dos cosas que no se deben confundir. Una, nosotros como investigadores tenemos que manejar bien el idioma y a los estudiantes hay que forzarles que manejen bien el idioma. Eso no tiene nada que ver porque es la única forma que nosotros podemos llevar nuestras ideas hacia la comunidad científica. Ese era el punto, pero me parece que lo que tú dices, Adriana, sobre todo es extremadamente importante porque
la falta de investigación en nuestro idioma en nuestra cultura es realmente muy mal. Pero le quiero agradecer. Yo realmente me ha gustado mucho lo que ustedes dieron. Muchas gracias. Quisiera, porque tenemos poco tiempo, pasar a las preguntas que quedaron pendientes en el chat. Igual, si alguien más tiene alguna pregunta, todavía nos las podrían escribir para agilizar un poquito más. Voy a comenzar con la pregunta de Saif, que dice, ¿se podría usar también la incomodidad que tienen las personas dentro de Latinoamérica para guiar la conversación? ¿Se tiene que estar fuera para estar incómodo? Eso hemos conversado mucho. De hecho, cuando tuvimos la charla en Ecuador, o sea, la idea era un poco tratar de aterrizarla a las necesidades en la universidad, que no es de donde estamos Javier y yo. Y la sensación que tuvimos es que la incomodidad no era igual. Era simplemente, se había magnificado para nosotros cuando vinimos para acá. Y obviamente por el cambio de contexto en todo sentido. Y simplemente tiene que ver, mucho de eso tiene que ver con salir a un contexto diferente, es verdad. Pero mucho de eso también tiene que ver con la responsabilidad que nosotros tenemos de regresar. Y esa es la parte también de lo que dice Francisco. Un poco de que nosotros pensamos en estos temas porque tenemos esa responsabilidad. Si yo voy con el concepto de affordance, luego de regreso a Ecuador, ¿cómo lo hago hacer sentido, ¿no? Entonces, a mí me parece que la exploración en Latinoamérica de lo que nosotros vimos es necesaria, pero tiene que ser hecha de otra forma. En el aula, las cosas no se, por lo menos Ecuador. Ecuador es un país recalcitrantemente conservador. Hay muchas cosas que incluso nos pidieron que quitemos el término de colonizar del título porque no lo iban a entender en función a la tecnología. Entonces, a ese tipo hay que repensarlo. No podemos venir y decir, vamos, feminismo, antirracismo, no. Porque al menos en Ecuador las aulas son en área tecnológica altamente conservadoras y lo que va a suceder es que va a haber alto rechazo porque no entienden cómo se conecta. Perfectísimo. Muchas gracias. Y si siguen saliendo más dudas al respecto para darle seguimiento a la conversación, podemos escribirlas. Pregunta Soraya, si podríamos reflexionar estos conceptos aplicados a grupos minoritarios de culturas diferentes dentro de un mismo país, por ejemplo, comunidades sordas, indígenas. Pues sí. ¿Cómo va la pregunta otra vez, Yasmín? Claro. ¿Podríamos reflexionar este concepto aplicado a grupos minoritarios de culturas diferentes dentro de un mismo país, por ejemplo, comunidades sordas o indígenas? Sí. Quisieran hablar ustedes, si no me voy yo de largo. No quiero. Hablar yo de largo. Yo necesito un poco más de tiempo para pensar, Marisa. Si quieres. Sí, usted. Sí, pero a mí me vuelve a... Yo creo que el concepto en esencia es sumamente interesante y depende sí, creo que depende mucho del contexto donde se proponga y cómo se propone. Por ejemplo, una vez más, en las aulas en Ecuador, por muchas razones, uno no ve muchas personas con discapacidad en la educación superior, en términos de computers, o sea, ciencias computacionales, ingenierías, etcétera. Porque las estructuras del campus, o sea, fue súper difícil tener las rampas, por ejemplo, los profesores no estamos preparados para manejar. Aquí en Estados Unidos hay lo que le llaman accommodations, ¿no? Entonces un estudiante viene y dice, yo necesito accommodations, y entonces el profesor trata de ver cómo en Ecuador no hay ese tipo de cosas. Entonces, a lo que vamos es que la diversidad que uno esperaría ver, al menos en mi experiencia de 16 años dando clases en Computer Science, es poquísima. El aula está llena, en nuestro caso, 90% hombres, por un par de mujeres que se sienten súper incómodas de tratar estos temas en el aula. Y luego no tenemos, por ejemplo, tenemos en Ecuador una alta población, no alta, pero comparado con otros países de personas de color negro, y no las tenemos en el aula. En Computer Science, indígenas tenemos, nuestro país es uno de los países con mayor población de indígenas de Sudamérica y no están en el aula, no en el área de costa donde nosotros vivimos. Entonces, esa diversidad como tal es difícil
centrarla en estos temas de discapacidad, color de la piel, etnicidad, etcétera, porque no es nuestra realidad en el aula, pero hay que tratar de llevarla hacia atrás para cambiar. Perfecto. ¿Algo más que agregar? Adriana, Javier. Es que, bueno, siento a veces que mi opinión está un poco... Hace 7 años que yo no estoy en México y nunca tuve la experiencia de enseñar. Pero mi experiencia realmente en la carrera en México fue muy similar a lo que dice Marisol. Realmente no había personas... creo que México es todavía un país es un país clasista, es un país que tiene temas de racismo. Creo que tenemos demasiada... O sea, nuestra brecha de inequality es demasiado grande y realmente en la universidad no había esta diversidad, ¿no? O sea, no había personas indígenas, no había personas de color, no, eso no existía simplemente. Entonces creo que a veces también ese ha sido un poco un reto, ¿no? ¿Qué significaría llevar estos temas de regreso a México, en mi contexto a México o a Latinoamérica en general? Y qué significaría, de hecho, o sea, a veces creo que incluso antes de pensar en estos temas, es de entrada cómo le hacemos para que esas poblaciones también tengan acceso a esos contextos, ¿sabes? Que sí se vea. Creo que hay algunas partes en México, y bueno, creo que aquí también se muestra mi ignorancia realmente no sé, me parece que algunas partes del sur de México sí que hay una mayor población indígena que está en las universidades, pero creo que incluso antes de tener este tipo de reflexiones, tendríamos que asegurarnos de que estas otras poblaciones están en las universidades, por ejemplo. Eso. Perfecto. Muchas gracias, Adriana. Javier. Bueno, simplemente creo que tengo que concordar que en realidad nuestras clases son tremendamente homogéneas, con muy, muy poquita diversidad, al menos aquí en la costa. Creo que lo que más se puede decir de diversidad en nuestro campus es que hay gente que es de Guayaquil ciudad y unos poquitos que son de provincia, es decir, de lugares a 2-3 horas de distancia y eso es. Entonces, creo que es totalmente correcto decir que podemos aplicar estas nociones de colonización a otras poblaciones, pero esa perspectiva es complicada también en Latinoamérica y en nuestro contexto. Súper. Pasamos entonces con la siguiente pregunta de Said. ¿Cómo logras luchar contra el colonialismo mientras aseguras tener una carrera académica respetable? Por ejemplo, tal vez si quieres publicar en Top Conferences debes seguir sus métodos estándar o si no te van a echar. ¿Cómo luchas contra esto? A rechazar. ¿Cómo luchas contra esto? Yo quisiera retomarlo, usar esta pregunta como cosa para retomar lo último que dijo Francisco. Y yo estoy en medio un poco estoy un tanto de acuerdo con lo que plantea Francisco y de cierta forma Saif está trayendo también a colación. O sea, las reglas del juego son estas y si tú quieres salir adelante en ese juego, tú te tienes que ceñir a las reglas. Estoy de acuerdo, primero. Segundo, estoy de acuerdo con que no podemos decir, oye, nuestros estudiantes no pueden, de hecho, si soy de afuera, soy ecuatoriana y vengo acá a Estados Unidos, yo no puedo hablar ni aprender inglés porque tengo ya esa dificultad. No, yo sí puedo hablar y aprender inglés y hay muchísima gente que demuestra que lo ha hecho y sale adelante. Entonces no estamos planteando eso. Estamos planteando un poco tanto nosotros como individuos como comunidad, a la comunidad IHC, HCI, la comunidad CSIW, etcétera. También un poco abrir la ventana a, hey, ¿quién puso las reglas del juego? ¿Cuándo sucedió eso, de que se pusieron esas reglas del juego? ¿Por qué se supone que tiene que ser así? ¿Por qué no podemos revisitar las reglas del juego? Las reglas del juego en términos de conferencias académicas. Yo fui parte de la organización de ICTD, que es una conferencia que tiene que ver justamente sobre países en vías de desarrollo, el Global South, como le llaman ellos, y fue en Ecuador.
y motivar que cambien las reglas del juego para una pequeña parte, de que empiecen a recibir papers en español. Porque, ¿por qué no? Esos papers, pues, ¿por qué no podemos que nuestros estudiantes en Latinoamérica empiecen a escribir algo que quieren escribir? Si las habilidades para escribir cosas de investigación son hacia arriba, no es como ya sé hablar inglés y ya sé escribir un paper, ¿no? Entonces, ¿por qué no podemos como que el andamiaje, dar un poco más el andamiaje a nuestros estudiantes y que se receten estos en papers en conferencias donde haya impacto? Fue súper difícil convencer a la gente de que eso era operativamente factible. Al final se hizo, pero luego que se hace y se envía ese call hacia afuera, en Latinoamérica comienzan con la pregunta, ¿va a ser indexado? Porque las reglas del juego resulta que para la gente acá en Estados Unidos, qué cosa del indexamiento ni qué nada, pero en Ecuador si no es indexado, no mandes a esa conferencia, porque no te lo van a reconocer cuando quieras viajar. Entonces, mi respuesta, por un lado, a lo de Francisco es, se necesita, yo pienso, que es verdad, hay reglas del juego y tenemos que trabajar hacia ellas, pero se necesita revisitarlas y tenemos que hacer esfuerzos para cambiar ciertas estructuras que están muy rígidas. Y más o menos, de mi punto de vista, entiendo, ¿sabéis? Porque yo no soy profesora aquí. Yo ya soy profesora titular, yo saco mi doctorado y me voy y ya tengo, gracias a Dios, tengo un trabajo. Pero tratar de salir adelante aquí en Estados Unidos es súper competitivo. Mucha gente me ha dicho, en el paper tengo que poner las 10.000 explicaciones del contexto donde estoy haciendo, porque no me entienden. No me entienden que en México la corrupción es, y no es solo en México. Entonces ellos quieren, prueba que es verdad, pero es que yo soy de allí. Y yo lo he visto. Entonces, no, es que no te creo, es que no te entiendo, es que ¿por qué es así? Entonces, ciertamente tenemos que hacer doble trabajo, pero es un poco, sí, Saif está en la organización de los workshops, por ejemplo, es tratar de llegar al punto donde tenemos poder para poder tener voz y decir, ¿por qué no podemos revisitar estas cosas? ¿Por qué los reviewers tienen que desmerecer el trabajo porque viene incluso si viene de India, de Bangladesh, lo desmerecen? O sea, es como, sí, pero esto no es nuevo, sí, pero esto solo aplica allí, ¿no? Esa es mi muy exploratoria la respuesta, pero eso es lo que pienso. ¿Puedo? Sí, adelante. Creo que el otro de los puntos también es un poco de que, o sea, CAI mismo ha ido cambiando durante las décadas que tiene como conferencia, ¿no? Como HCI, como área comienza desde ergonomía hasta psicología cognitiva y ahora pues más y más hay estos temas cualitativos y de conocimiento muy situado, ¿no? Entonces yo creo que el objetivo sí es continuar empujando y como dice Marisol, tratando de encontrar o irnos ubicando en esas situaciones un poco más de poder donde tenemos como ejercer algo de influencia sobre esta comunidad amplia, ¿no? Yo solo agregaría que yo apelaría, un poco ya lo dijo Marisol también, yo apelaría que para quienes estamos, creo que las reglas son diferentes dependiendo de dónde estás. Una cosa es que estés en Latinoamérica, estés publicando y quieras entrar a las conferencias de Estados Unidos, es un camino, esas son unas reglas, pero para quienes estamos tal vez aquí, como Saif también, creo que lo más importante es que tengamos la capacidad de ir creando redes, ¿no? O sea, ir creando estas redes con otros estudiantes, con otras personas que están en un contexto similar y a partir de ahí ir generando como... sí, no sé si la palabra sea resistencia, pero es como ir generando también ciertos mecanismos en los que se pueda comenzar a cuestionar un poco, por ejemplo, esto que dijo Marisol, ahora a mí me pasa mucho con todos mis artículos, me han puesto los reviewers que por qué hablo así del gobierno, ¿no? Cuando pongo 20, 30 citas de México, de asociaciones internacionales de Estados Unidos, que hablan de que hay violaciones de derechos humanos, la gente me sigue preguntando que por qué hablo así de mi gobierno. Entonces, tal vez es como empezar a generar estas redes y creo que generar redes puede ser desde este tipo de, no sé, desde crear workshops, desde crear pláticas, pero también es como ir aprendiendo a cómo incluso fortalecer nuestros argumentos para usar el mismo lenguaje de ellos, incluso
para poder lograr nuestros cometidos, ¿no? Entonces, creo que esas conversaciones yo luego las tengo mucho con Marisol sobre, bueno, ellos dicen que si la conferencia dice que quiere ser más abierta y que quiere esto y que quiere aquello, bueno, vamos a usar ese lenguaje y a plantear ciertas cosas. O sea, creo que también eso es un poco una opción para precisamente promover estos temas de colonialismo a la par que estás tratando de forjarte una carrera. Perfectísimo, muchísimas gracias. Vamos a pasar a nuestra última pregunta. Por cuestiones de tiempo, de todas maneras, queda el chat. De todas maneras, nuestros ponentes igual podrán seguir contestando preguntas si es necesario y participando en la conversación. La última pregunta es de Jesús Armando Beltrán Verdugo. ¿Cuál es la definición de decolonizar y cuál es la diferencia con adaptar el conocimiento? Bueno, yo digo un cachito, Marisol, y tú dices otro cachito. Decolonizar es diferente a postcolonialismo, en el sentido estricto de que, por ejemplo, el postcolonialismo dice, bueno, fuimos colonia, conseguimos nuestra independencia, se acabó, eso, y ahora estamos en un post porque ya pasamos, ¿no? Y decolonialismo de entrada viene de, bueno, de autores de Latinoamérica, los que comentaba Marisol, pero además es como pensar que no hemos acabado con estos, no hemos acabado con este proceso y no hemos acabado porque todavía hay como toda este rezago después de la colonia. Y en cuanto a adaptación, bueno, no sé, Marisol, si quieres agregar algo ahí. Sí, o sea, lo que esta visión del mundo plantea es que nosotros seguimos viviendo, que las inequidades que vivimos, que son a todo nivel, que no se las puede negar, porque las vemos, salimos y las vemos allí, de todo tipo, ¿no? Tienen un origen. Yo no estoy 100% de acuerdo históricamente con esto, pero esto es lo que plantea, ¿no? Tiene el origen del proceso de colonización de las Américas, básicamente, que de ahí se origina, ¿no? Donde Europa impuso una forma de ver como la válida y dijo, bueno, todo lo que están haciendo los indígenas está muy lindo, muy cualquier cosa, pero no sirve para que podamos trabajar unificadamente y a producir dinero. Entonces, lo que trata de decir el proceso está tratando de denunciar, cada vez que haces una cosa, piensa dos veces porque estás probablemente perpetuando lo que ya los colonizadores te impusieron con la idea de que lo que tú piensas, y nos pasa un poco, al menos en Ecuador es uno de los países que muy baja autoestima tiene, justamente es como cualquiera que venga de afuera sabe más que yo. Punto. No importa, incluso si es colombiano, que queda arriba nomás. Entonces, es así, ¿no? Y es un poco pensar de dónde viene eso. De colonizar, entonces no es venir y decir, bueno, lo que me dice el colombiano es un poco aplicable a mi contexto de Ecuador por esto y esto. Eso no es de colonizar. De colonizar es decir, lo que dice el colombiano sirve para esto y esto, pero yo también tengo esto. Y esto que yo tengo también es válido y también puede informar al colombiano o al estadounidense o al europeo y puede que nunca sean iguales y hay que aceptarlo, ¿no? Pero podemos aprender el uno del otro. Un poco esa es mi visión muy personalizada de lo que leí. Pero hay diferentes formas de decolonizar. Yo creo que como una diferencia un poco semántica y cuando hablamos de adaptación, o sea, la adaptación depende del lente que utilices para hacer esos observaciones, rediseños o lo que sea, adaptación, y que termines con una adaptación, digamos, decolonizada o postcolonizada o muy directa con los mismos objetivos que tuvo el sistema, digamos, original, ¿no? Ya decíamos un poco al inicio que muchas tecnologías sí se han utilizado en estos otros contextos de manera muy subversiva, ¿no? Entonces, en esos sentidos, la adaptación sí sirve, pues, propósitos decoloniales. Súper. Muchísimas gracias. Gracias. Ya casi vamos a darle a finalizar nuestro evento. Quedaron por ahí más preguntas, más cuestiones. Les pedimos a nuestros participantes ponentes si nos ayudan a darle una checadita, si nos queda algo pendiente y podamos contestar más de las preguntas que queden por ahí. Si alguien gusta encender sus cámaras para quedarnos con la foto del recuerdo, vamos a tomar una captura de pantalla.
para que quede como en nuestro registro. Quien guste activar su cámara. ¿Listos todos? ¿Alguien más? Súper. Bueno, tomando la captura. Está bien. En 5, 4, 3, 2, 1. Listo. ¿Alguien más que guste activar su cámara? Súper. Bueno, pues muchísimas gracias. Nuevamente muchas gracias a todos por acompañarnos. Ojalá que tengan un excelente día y les estamos comunicando para nuestros próximos eventos. Muchas gracias. Gracias a todos. Hasta pronto. Chao, chao. Chao.